Buenas tardes a todos, bienvenidos a este directo de Salud Leona. Vivimos en una época extraña donde parece que nos ha entrado una pereza mental tremenda y todo el mundo anda buscando desesperadamente un botón mágico que le construya la vida o el negocio dándole a una sola tecla. Nos estamos volviendo adictos a la velocidad artificial y esa obsesión por automatizarlo todo sin criterio nos está rogando vigor, nos está convirtiendo en espectadores pasivos de nuestras propias decisiones mientras dejamos que las máquinas gestionen lo más sagrado que tenemos. Al final, delegar todo el mapa de lo que somos en un filtro robótico frío y ensayado es una de las mayores distorsiones de la actualidad, porque vacía de sentido nuestra realidad y nos desconecta por completo de los demás. Muchas gracias, Jorge Rey, por unirte también. Por eso, hoy en día es tan importante para la manada eh, tener unas conversaciones como la que vamos a tener hoy y nos acompaña Nelson, un profesional que se ha dedicado a bajar la inteligencia artificial a la realidad de los negocios, pero haciéndolo con criterio, impacto y propósito. El análisis que hace Nelson en sus textos es verdadera medicina para nosotros porque defiende que la tecnología debe servir para liberar tiempo en las tareas repetitivas de soporte, manteniendo la presencia humana real como un pilar inexpugnable de nuestros negocios y de nuestra vida. Sus ideas nos devuelven la soberanía y la independencia que perdemos cuando las empresas industrializan los procesos de confianza por el simple hecho de rellenar espacios, recordándonos que el valor diferencial de cualquier proyecto nace únicamente de un vínculo auténtico, cercano y sin filtros mecánicos. Hoy nos hemos reunido aquí con Nelson para concretar estas ideas y aplicarles una capa biográfica juntos, analizando 10 preguntas claves que van a demostrar, a desmontar el postureo tecnológico de nuestra era. Queremos que la información os llegue de manera clara y directa y que estas ideas puedan ayudaros a liderar vuestras vidas, vuestros proyectos, manteniendo esa conexión humana que siempre sostiene nuestra autonomía psicológica futura. Quedaros con nosotros porque vamos a hablar claro, sin rodeo, con toda la fuerza que habitualmente ponemos en nuestras conversaciones. Y si Nelson quieres presentarte tú antes de lanzarte la primera pregunta, cuéntanos un poco sobre ti. Buenas, ¿qué tal? Bueno, después de todas esas palabras, no sé qué tanto puedo decir. Bueno, yo, Nelson Rodríguez, para los que no me conocéis, estoy trabajando en proyectos de inteligencia artificial ya hace más de 4 años, aplicado 100% al negocio. Es básicamente entender que la IA no es una herramienta que nos puede potenciar a hacer muchas cosas, pero hay que entender primero la casa. Siempre hablo mucho de que limpiar la casa primero y entonces, bueno, mi trabajo es limpiar la casa. O sea, me voy a las organizaciones a entender qué hacen, cómo lo hacen y basado en eso entender ese proceso que hacen y ahí decir, la IA aplica aquí, la IA me puede ayudar aquí y no darle toda la IA para que la IA haga la magia que no va a ser, por lo menos la del 2026 todavía no la hace. Fantástico. Yo normalmente doy opiniones, digo cosas, si me equivoco en algo me corriges, pero se me viene a la mente para que esto no se convierta tampoco en charla, o sea, o en entrevistas aburridas. Pero recuerdo ya ver algunas noticias donde hay empresas que han tenido que volver atrás, han despedido a mucha gente y de nuevo han tenido que devolver esa parte humana que habían perdido, que yo creo que va un poco en bueno, por haber tomado malas decisiones, por no haber contado con alguien como tú, de decir, oye, pues vamos a analizar antes que lanzarnos por el FOMO, ¿no? Este miedo a perderte el salto, que a veces es un poco al vacío. Bueno, vamos a intentar darle contexto y contenido a todas estas primeras ideas que estamos planteando. Parece que a la gente le ha entrado una pereza tremenda y busca el botón mágico que le construya un proyecto entero dándole una tecla. Antes de lanzarte la pregunta, además esto es fascinante. He visto a algunos profesionales, no voy a decir quién, para que no me odien y no tener haters, que por ahora voy bien, aunque dicen que si no tienes hater, que no tienes éxito, pero No lo bueno, yo estás haciendo tampoco tan creo. bien, claro. Claro, bueno, pero yo creo que eso es un poco la excusa también de los que no conectan con la parte humana, ¿no? Yo que sé, a mí no me gusta tener haters, ¿no? Yo creo que Teresa Leiva, muchas gracias por unirte. Em, Respecto a lo de darle una tecla, veo gente fascinada porque a ver si consigo ya terminar lo último de lo último para que ya mis agentes me lo terminen de hacer todo. Y digo, bueno, y entonces tú pues no te levantarás de la cama y ya está, ¿no? Para eso, bueno, estás muerto y ya que te lo haga todo una IA, porque sí, incluso respirar, ¿no? Bueno, ¿crees que delegar todo el mapa de un negocio en una máquina destruye por completo nuestra soberanía humana y por qué? Yo creo que ahí la palabra clave es delegar. O sea, efectivamente, si usamos la IA para que nos ayude a hacer eso que dices, está bien, pero si le delego eso,
O sea, yo siempre digo en las reuniones con los clientes, mis amigos, o sea, si la IA mágica que estás esperando llega, está fuera. O sea, si yo soy capaz de darle ese botón mágico y que se haga todo sin que se me haya preguntado, sin que yo haya entrenado, sin que yo haya dicho que había que hacer, quiere decir entonces que es muy fácil lo que yo hacía. O sea, quiere decir de verdad que yo no agregaba ningún valor. Entonces, delegar ese valor que tengo en que la IA y hacer que lo que tú dices, que la persona que esté haciendo la gente lo haga bonito, perfecto, maravilloso, vale, pero estás construyendo entonces precisamente tu reemplazo. Tú lo estás construyendo entonces. O sea, entonces es como yo creo que lo importante aquí es verla a ella como un trabajo en equipo. O sea, no compito con ella, trabajo con ella. Y si no quiero que me sustituya, pues trabajo con ella para que no me sustituya. O sea, que al final va mucho y creo que por eso también se da esta conversación, porque veo que efectivamente das, das la importancia de que nosotros como seres humanos tenemos que seguir prevaleciendo sobre estas decisiones. Entonces yo no puedo delegar lo que es mi responsabilidad. Puedo delegar tareas repetitivas, puedo delegar cosas que la IA me pueda ayudar, pero el botón final lo presiono yo como humano. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, dar las gracias a Shime Garce, Gianni Basso, Teresa Leiva, creo que ya la comentaba antes. Yo hay, por ejemplo, una de las cosas que noto, que hay gente que automatiza mensajes y entonces esos mensajes son como muy cortitos, ¿no? Y dicen, bueno, yo voy a estar aquí en Substack haciendo muchos mensajes, ¿no? Y luego lo ve y dice, bueno, si esto no tiene ni me gusta, ni tiene nada, ¿no? Y yo, sin embargo, veo como que, por ejemplo, el criterio humano detecta que en su tag, o sea, no hay un sitio donde tú puedas analizar, oye, cuánta gente está entrando, cuánto no, pero yo sí veo, según el algoritmo enseña mi mensaje, según la gente le da. Entonces tú ahí tienes que ir adaptándote a, oye, quizás no, o sea, no tengo que lanzar 8 mensajes al día, con que lance dos buenos, pero que conecten, entonces va a ser mejor. O yo, por ejemplo, ahora detecto, oye, pues los live, yo comparto mensajes de live muy chulos y el minuto y lo que hablamos y con las mejores estrategias de comunicación que existen en el planeta, pero su tal no le da la gana de enseñar lives, porque a lo mejor ahora no está potenciando eso, ¿no? Entonces, si tú pones toda tu energía ahí, pues ahora pones a una ahí a trabajar para crearte mensajes, pero tú no estás conectando con tu audiencia, no porque a la gente no le interese, sino porque la propia plataforma tampoco te está, ¿no? Y entonces ahí te pierdes una oportunidad. No sé qué opinas de, por ejemplo, de un primer momento donde podríamos perdernos en el uso excesivo de la IA. Es que ahí lo acabas de decir, porque precisamente los algoritmos de las redes sociales, que justo acabas de hablar de esta, pero en general de todas, o sea, tampoco tienen el botón mágico, o sea, tampoco es que sabemos directamente qué hay que hacer para que funcione. Yo creo que va de que lo vayas trabajando, lo vayas descubriendo, entonces si delegas eso directamente a que haya un box que te mande mensajes sin ningún criterio, probablemente tampoco iba a ser suficiente. O sea, si ya haciendo las cosas bien no es suficiente, haciéndolas mal creo que tampoco iba a ayudar. Entonces yo creo que cuando automatizas ese tipo de cosas, lo que tienes es que no delegar. O sea, si yo voy a ser capaz, hoy por hoy, si yo tuviera 10 clientes, 20, 50, no me da tiempo de hablar con ellos en un día, ¿no? O sea, no me va a dar tiempo como ser humano de mandar 10 mensajes personalizados y tal. Entonces, efectivamente, yo puedo utilizar la IA para que me ayude a automatizar ese contacto, pero es automatizar el contacto. Lo que yo voy a mandar en cada uno de los mensajes yo debería ser capaz de haberlo tenido ya presentado, programado, previamente estructurado y decir, bueno, si voy a hablar con Salud Leones porque yo sé que hacen esto, esto y esto, entonces mi mensaje va a ir relacionado a esto. Si yo vendo algo, pues ese algo que esté relacionado a las necesidades de él. Y eso lo tenía que haber hecho yo antes de mandar el mensaje. O sea, date cuenta que hay primero una creación de ese mensaje que va basado en entender la necesidad de esa persona que estoy mandándole el mensaje, res, res, resolverlo con algo que yo entregue, con algún valor que yo esté dando, y lo que estoy automatizando es la entrega del mensaje. Entonces ya es muy diferente si yo previamente elaboré y trabajé todo eso y luego lo que hago es automatizar la entrega, porque ahí sí es verdad que ojalá que me lo haga un box y yo pueda hacer 100, 500 y 300, pero el contenido me lo trabajé yo antes y eso es lo que verdaderamente va a dar valor a la persona que llega y recibe ese mensaje. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, mira, hemos hablado de la segunda pregunta. Yo tenía planteado que tú en tu artículo hablas de que la inteligencia artificial está llenando el marketing de contenido, pero vaciándolo de sentido y las distorsiones de conexión que ocurren cuando una empresa automatiza mensajes y pequeño por solo rellenar el espacio. Se me ocurre una reflexión que hace poco, bueno, a mí que me echaron de LinkedIn hace 3 años, la IA me echó por ser muy activo haciendo comentarios con la gente, crecer de 200 seguidores a 1800 en 2
meses y medio, y aunque ponga mi DNI con diferentes emails, es imposible entrar, ¿no? Pero hace poco me comentaba una persona, oye, o escuchaba una persona, oye, que es que está vacío de contenido LinkedIn porque está lleno de contenido repetitivo y remezclado y refrito, donde todos dicen lo mismo de la misma manera, ¿no? O sea, yo creo que ya hemos llegado al techo donde hay muchísima gente aquí están soberanamente floja, que lo único, perdón, pero es que es lo que es. O sea, que lo único que hacen es hazme un post de, yo qué sé, de cómo vender a mi cliente objetivo tal a las 8 de la mañana. Y sin criterio ninguno, ¿no? Un poco. Entonces, si nos metemos en la trastienda de una empresa, ¿cuál es el criterio exacto para decidir qué tareas se pueden convertir en automático y qué áreas deben permanecer de manera inexpugnable para no perder el rastro humano? Esto yo creo que aquí tenemos el meollo del asunto. Yo te digo justo, y para justo siendo la pregunta tan importante, esto responde siempre a la primera pregunta que me hace la gente. O sea, cuando la gente me ve, tú sabes de IA, dime la IA mágica, ¿no? Dime cuál IA uso y ya me vuelvo millonario, me vuelvo rápido, me vuelvo flash, o sea, como si los superpoderes volvieran con ese botón. Y claro, yo le devuelvo esta pregunta. ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? Y en función de eso buscamos la IA de turno que sirva, porque evidentemente sabemos que esto avanza muy rápido. Entonces, si yo te dijera hoy, es tal, si te das cuenta la flojera que dices que hay, no es solamente flojera de que no quiero hacerlo yo, es que no quiero buscarlo yo tampoco. Prefiero que me lo diga alguien y echarle la culpa si está mal. Entonces, claro, es mejor por eso preguntarle a Nelson para que Nelson le diga algo malo y yo decir, viste, Nelson, no la voy a hacer, no Mm. tienes ni idea. O sea, estás ahí, tal. Entonces, claro, en función de eso, yo tendría, lo que hacemos, lo que hago yo, bueno, lo que hacemos mucho es que vamos a levantar una necesidad real. Entonces, es como cuando vas al médico. Hay gente que va al médico, y por supuesto, mira que te lo estoy diciendo, y te dice, dame un ibuprofeno. Y tú dices, pero ya va, ¿qué tienes, no? O sea, déjame ver, dame tus síntomas, dame tal, no sé qué. Y a lo mejor me dices, no, bueno, lo que pasa es que me duele la cabeza. Entonces dame una pastilla para el dolor de cabeza. Y tú, claro, como médico, empiezas, ya va, pero ¿por qué te duele la cabeza? ¿Será que no dormiste bien? ¿Será que te saltaste una comida? O sea, ¿será que has trabajado 8 horas seguidas con el móvil? O sea, vamos a entender un poco más, porque no es lo mismo que a lo mejor, como te saltaste la comida, decirte, come, a que te metas una pastilla por meterte la pastilla, ¿no? Entonces es como, porque si tú llegas pidiendo la solución sin tener el diagnóstico real, probablemente eso es un paño que va a, o empeora, que por eso la IA, el garbage in, garbage out, o sea, basura entra, basura sale, o sea, si yo aplico la IA por aplicar, a lo mejor lo que hago es empeorar lo que tengo. Entonces debo ir a la base. Entonces, a la pregunta, ¿qué es lo primero que habría que hacer en una organización? Levantar los procesos. Levantar los procesos en una organización, porque claro, también tampoco vamos a minimizar el hecho de que es difícil aplicar la IA en una empresa grande, ¿no? Porque al final hacemos muchas cosas, hay muchos procesos, hay muchas cosas hay toda una jerarquía de hacer cosas. Entonces el hecho es que cuando vamos a una empresa a levantar un proceso, la propia palabra ya tiene tabú. Porque viene de un histórico de que, bueno, Nelson tiene 20 años haciendo lo mismo, déjalo así. Porque si esto se hace así de toda la vida, ¿por qué lo vamos a cambiar? Pero te das cuenta que al final, si yo quiero aplicar la IA es porque quiero mejorar algo. ¿Y cómo lo mejoro si no sé qué es? ¿Cómo mejoro si no sé cuál es el problema? ¿Cómo mejoro si lo que hago es aplicar? Es que esta respuesta puede ser tan infinita porque puedo tener muchas soluciones de tecnología que medio funcionen cada una y lo que voy es haciendo un Frankenstein. Entonces, claro, si ya yo compré tres, imagínate que ya yo pago tres soluciones y ahora llegan ellos a decirme, mira, pero es que la tercera, ojo, la compré hace 5 años, 10. O sea, lo que estoy diciendo, hace 1000 años que lo estoy haciendo. Cuando tomé la decisión, seguro era la decisión. Pero la vida avanza, el mundo avanza, los clientes avanzan, todo mira cómo ha avanzado tan rápido. Entonces no quiere decir que lo hice mal. Entonces ahí está, cuando yo pido a un cliente, a una persona, evalúa tu proceso, entra el ego. Porque entra ¿será que me equivoqué? O sea, yo compré algo que no era. No, no es que no era. En su momento lo era. Lo que tienes es que replantearte que tiene que haber una mejora continua en tu negocio para que mejore, porque si no te quedas fuera con el botón mágico de alguien más. Entonces, entender eso es muy humano. Para toda esta respuesta es muy humano hacer ver que la persona te va a abrir su proceso, porque tiene miedo a decir, metí la pata, tienen miedo al decir, es que me estás evaluando mi trabajo, no el trabajo del proceso, porque personalizamos mucho en las organizaciones, es mi trabajo, es mi dato, es mi información, no, no es tuyo, es de la compañía y se tomaron unas buenas decisiones en un momento, pero ahora hay que volver a reevaluarlo. Entonces, cuando analizas el proceso y te das cuenta de una mejora, ahí es donde efectivamente deberías ver
que vas a mejorar el proceso y no sencillamente que dice, ah, no, me descubrieron algo malo, que es lo que también digo mucho en todas las cosas que hago, es que la IA, más que ayudarte, te desnuda. Porque cuando levantas la información te das cuenta que, bueno, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal. Pero es un desnudo para arreglarlo, para mejorarlo, para procesarlo y hacerlo mejor. No es para decir, lo hiciste mal, fuera. Entonces la IA te sustituyó. No, o sea, ahí vuelve a ser la decisión humana la que estás tomando esa, o sea, la persona y el ser humano es el que está tomando esa decisión. No es una IA que te está sacando del trabajo. Alguien, siempre digo, el botón final lo está apretando una persona. Entonces, si la IA nos saca, la IA nos sustituye, la IA está, alguien tomó esa decisión. La IA no está haciendo eso, la IA está esperando ahí, ayúdame, dime las cosas para yo ayudarte, pero yo no te estoy sustituyendo, te está sustituyendo a alguien que toma esa decisión. Vale, oye, me parece muy interesante esta reflexión. Gracias, BR68, por entrar. Si nos quieres decir tu nombre, nos encantaría saberlo también. Si por política de tu vida privada no puedes contárnoslo, bueno, no pasa nada. El caso es que estaba reflexionando y escuchándote y yo estoy de acuerdo con todo lo que comentas, que al final el ego entra es que el tema de cuando ya empiezas a entender la vida, yo quería entender la vida y ya lo consiguió en ¿Las has bastante. entendido? ¿Las has entendido? Lo he entendido, lo he entendido. Mira, es que va todo a lo mismo. Al final es muy aburrido y ya, pues bueno, me aburriré diciéndolo, pero me entretendré mucho viendo que otra gente se transforme. Y al final, eso del ego va a la pertenencia al grupo, ¿no? Es como si yo no lo hago bien, no me van a querer, me van a echar del grupo, me voy a morir. Y todo va a lo mismo. Entonces, claro, eso ya es una objeción bastante importante. Quizás en los negocios, si tú le haces esas preguntas. Primero, una pregunta breve. O sea, tú haces esas primeras preguntas de, oye, mira, si yo te digo esto, tú puedes tomártelo bien y no desde el que no lo estás haciendo bien. Es decir, resuelves esa objeción para que precisamente usen la IA y no la desprecien. Trabaja un Te voy a pelín. decir una fórmula mágica, mi fórmula mágica. O sea, hay que ser, en esto es como un rol como más de consultoría, de coach, de psicólogo. Tienes que ser muy empático y generalmente dar mucho. Tienes que ser muy generoso. Entonces, claro, cuando ves que la persona se va a cerrar, pues está cerrada de lleno, porque incluso cuando ya vas a tener las reuniones lo ves que es así, da tú, o sea, di cómo tú lo usas, cómo lo haces, cómo lo ves, o sea, entrega información para que veas que la otra persona también dice, ah, bueno, y entrega información obviamente valiosa, no me voy a poner a hablar de mi viaje del fin de semana a la playa, o sea, tienes que ponerte a hablar con cosas que esa persona vea, ah, pero esto me hace sentido. Entonces, él vea que empieza a hacer sentido, va a soltar alguna información, con eso tienes que ser, y eso es muy humano todo lo que acabo de decir, la IA no lo va a hacer. O sea, tengo que estar Ujú. siempre empático, recibiendo todas las sensaciones de esa reunión, de ese momento, y levantar inmediatamente una tesis, una hipótesis de, ¿y si la aplicas en esto? Porque lo bueno de la IA también es que te ayuda a ver las cosas en grande, pero actuar desde pequeño. Porque así como te metes en cualquiera de las guías que tengas, tú podrás decir, y si yo quiero hacer esto y esto y esto, pero lo que acabas de decir no es, quiero darme un speech para un cliente, un buyer persona que tengo, no, no. Mira, si yo tengo esto, si este cliente tiene esto y tal, no sé qué, y tengo este documento, tengo esto, ¿qué hace? Revísalo, evalúalo tú mismo. Pero desde ese pequeño vas viendo que la persona se puede ir convenciendo por sí misma de cosas que le pasan. Entonces es más de, yo digo que es como las rueditas de la bici, ¿no? O sea, cuando vas a manejar la bici, de lleno te puedes tirar y bueno, te vas a caer o lo que sea, pero si te pongo ya la ruedita, a lo mejor te llevo de la mano un poquito y es un poco lo que creo que sí o sí está pidiendo a gritos todas las organizaciones. Qué bueno. Y para poner tú esas ruedas, ¿estás contando tu viaje del héroe para ayudar a que otros se abran? Es decir, estás tú diciendo también, oye, mira, yo creía que la IA debía utilizarla de esta manera, pero me di cuenta que esto era un fallo y por esto, por esto, por esto, y al hacerlo de esta manera, sí encontré que ese viaje tú se lo cuentas, porque ahí está, ahí tenemos ya sin haber puesto un duro, hemos hecho una lección de marketing brutal y hemos encontrado tu valor diferencial que ya no es solamente como el que te dice lo que tiene que hacer, sino el que te ayuda a descubrirlo. Entiende que capaz no tienes más oportunidades, entiendes que tú no sabes si tienes esas oportunidades de hablar con las personas nuevamente, entonces te toca entregar ahí tu talento, tu valor, etcétera, y yo creo que mejor que siempre hablar con el ejemplo. O sea, yo no puedo hablar de que me gusta X marca de un teléfono y uso otra. O sea, me vas a ver el teléfono y decir, pero porque estás vendiendo una cosa, me hablas de relojes y no usas relojes. O sea, es como... Entonces yo creo que ese viaje efectivamente es lo que
capta y es lo que te digo de la generosidad. Lo hago de esta forma, plantear errores. No, yo al principio pensé esto y cuando lo estaba haciendo me di cuenta que era esto. Entonces, claro, y evidentemente esto, lo tienes que relacionar y esa es la personalización. Lo tienes que relacionar con el que habla. Insisto, yo no voy a hablar contigo de salud y me voy a poner a hablar contigo de mis viajes a Europa. O sea, no tiene sentido, no te voy a capturar tu atención. Tengo que entonces yo aprender a hablar tu idioma. Y eso, la IA me puede ayudar mucho a hacer eso, pero al final me lo tengo que aprender yo. Entonces yo puedo utilizar la IA para que me dé toda tu información, a lo mejor le digo, me meto, hago un prompt donde voy a hablar con Salud León, explícame toda su huella digital, qué hace, qué no hace, cómo lo hace, cuáles son sus necesidades hasta ahora que has visto que públicamente haya hecho. Entonces yo me tengo que nutrir con eso y como ser humano antes de la IA me hubiese tocado ir hasta una biblioteca, no sé, tengo esa edad, o sea, entonces yo Sí, imagínate ir a sí. un libro, buscar y sacar una foto que no me deja, o sea, todo ese trabajo ya la IA te dice, no, dale doble clic aquí, lo tienes, tal, aparte está cruzada la información. Lo bueno de la IA es que es capaz de cruzar cosas que uno mismo no tiene y lamentablemente como humano, y tú lo tendrás más claro, tenemos las limitaciones que tenemos, o sea, hay que aceptarlo. O sea, si yo voy a hacer un Mm. gráfico de 2 dimensiones, cuando ya le pongo la tercera me cuesta. La IA puede ser hasta 65.536 dimensiones. O sea, entonces, ese cruzamiento de información, cuando uno empieza, hace frío, va a llover, ¿será que uso un paraguas? Va, ¿no? O sea, dos, tres variables que la IA lo va a hacer así y 65.000, ¿no? O sea que yo creo que básicamente es, siempre me han preguntado, ¿cuál es el límite de la IA, el ser humano? Pero no porque estemos totalmente limitados, es porque tenemos que entenderlo todo antes de dar el siguiente paso. Y claro, a nuestro procesamiento, con nuestra capacidad, y ahí la IA sentada esperando, te estoy esperando, termina de entenderlo todo para poder avanzar. Vale. Oye, pues sí, yo creo que tienes muy buen criterio, sobre todo en poner tu experiencia encima de la mesa cuando hablas con un cliente y, bueno, todo esto de que evidentemente el humano tiene que saber para qué está ahí, ¿no? Yo quería, es que se me ocurría un ejemplo, porque a mí me gusta bajar las cosas a tierra, a ver qué te parece, ¿vale? Aunque hable yo ahora un poquito más, pero creo que va a merecer la pena. Mira, yo tengo un amigo que trabaja en una administración, ¿no? Y entonces yo le digo, tu valor, él está ya matado, o sea, porque correos, llamadas, o sea, ya le dio un ataque de ansiedad y yo le dije, bueno, ya yo para el ataque de corazón y la muerte te doy 3 años, literal, ¿no? Parece que se ha dado cuenta y está reculando, ¿no? Entonces a la hora ya se está dedicando más a hacer las actas, las juntas, y digo, y cuando vuelvas, ¿qué pasa? Entonces digo, tu activo como humano sería muy interesante que tú a la empresa digas, ¿cuál es la tarea que más tiempo quita? Oye, pues la que más quita es esos correos que llegan o si lo orientas a través del WhatsApp, donde las incidencias se comentan, ¿no? Pues tengo un problema, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuántas horas y cuánto trabajo no quitaría si simplemente pones una IA que te diga, pues mira, divídeme, pues todo lo que sea, en las comunidades además es muy sencillo, todo lo que hable de fuego, agua, rotura, no sé cuánto, me lo pones en la carpeta, muy importante, y me lo ordena de tal manera. Lo que ponga, no sé qué, no sé cuánto, tal, y luego hazme un resumen de cómo está la temperatura de incidencia para que yo directamente en el día de hoy sepa pues un poco cómo está la gente y a dónde tú, como IA, qué problemas, si tú fuese un humano, me aconsejaría resolver en el orden que tú digas, ¿no? Yo pues han entrado 23 correos, pues tú como IA, dime si tú fueras un humano, de esos 23, ordénamelo según tu criterio. Y entonces así ya el humano pues ya va y entonces se sienta y directamente se pone a contestar correos de tal manera. Y luego además yo le dije, digo, tío, hay una función que es que tú le hablas al teléfono y yo qué sé, OpenAI, por ejemplo, lo tiene, que está fantástico. Mira, que contesta la menganito, no sé qué, no sé cuánto, pum, y te hace el correo y integrado en la aplicación se conecta con tu cliente de correo, no tienes que salir ni de OpenAI, pum, y le das a enviar. Y además vas andando al trabajo y así te vas despejando, te vas dando el aire y pues te metes en tu app, ostras, pues mira, estos 23 correos voy a ir resolviendo los 6 primeros y le hablo y lo envío y tal. El resto del negocio ni lo toques. O sea, olvídate de ella para absolutamente nada. Mira que una administración tiene 20.000 cosas que puede hacer. ¿Qué te parece esta estrategia de abordaje de la implementación de la IA desde lo pequeño, como tú has dicho? Te digo, está súper bien, y aquí, bueno, va entonces mi consultoría gratis, lo que acabas de decir, o sea, está súper bien, pero para empezar, Mándanos porque número de esto, te cuenta, das Bizum, cuenta, PayPal. si te das cuenta, sigue habiendo mucha manualidad tuya en entender todo lo que está pasando, que es lo que te digo de queremos como humanos seguir.
O sea, siempre es como el extremo. O quiero el botón mágico y me olvido, o quiero estar encima de todo, sigo siendo cuello de botella. O sea, sigue habiendo decisiones que estás tomando que no deberías tomar. O sea, lo de la toma de decisiones parece muy teórico, pero yo creo que es muy fácil. O sea, son tomas de decisiones reales. O sea, mi toma de decisión es, yo con esto quiero hacer, mejorar, mejorar este contenido para tener más clientes, de esta forma crecer, ta, ta, ta. No es, le mando A o B al cliente sabiendo que es A. Es A, mándalo. O sea, no tengo que estar tal. Entonces, para probar que funciona, está perfecto lo que dijiste. Pero para escalarlo, yo tengo entonces que haber tenido, por ejemplo, cuando dices, que la IA me diga qué hacer, en ese qué hacer tuve que yo haber precargado una información. O sea, si yo como gobierno, como entidad, tengo unos pasos, que los tengo, porque si algo tiene el gobierno es 300 pasos, los procedimientos, tal, no sé qué, es entreno una IA para que cuando entonces necesite eso, lo busque. Y no se vaya a internet, y no se vaya a alucinar, porque cuando alucina la IA, siempre alucina y es lo que se está efectivamente mejorando con la IA, pero la mayoría de las veces alucina porque no se le da la información correcta. Y es como un ser humano. Pregúntale a un ser humano de algo que no sabe y te va a decir, sí, bueno, yo sé. O sea, nosotros, es un espejo la IA de nosotros. Entonces, a la medida de que yo le dé las cosas más trituradas, más comiditas, más hechecitas, o sea, es como, de todo el proceso que acabas de decir es, recibo unos correos y tú dijiste, si dice agua, fuego, tal, no sé qué, pues entrénalo. Porque si yo soy la administración para atender, soy de los bomberos, o sea, por supuesto, eso es lo que yo históricamente he hecho. Por lo tanto, debo tener guardado un histórico, así sea en papel, lamentablemente, pero sí. Y sobre eso decir, de todas mis 1000 incidencias que he tenido, 400 han sido por fuego, 300 por agua, 300 por gas. O sea, eso es un número real. No estoy diciendo, bueno, yo creo, no, no creas. O sea, en la IA no hay que creer y en el proceso menos. O sea, Hola. anda a buscar cuánto es real de lo que estás Eh, diciendo. Porque no sé basado en si esa soy yo el realidad, único al que... A, a ver, ¿ahora? ahora, ¿sí? Ahora sí, ahora sí. O sea, basado en esa realidad de lo que estás diciendo, lo mides. Yo digo siempre que hay una fase cero importante en todos los proyectos, medir lo que haces. Hoy probablemente cuando tú te sientas con alguien, hace esos comentarios, dice, me tardo mucho, pierdo mucho tiempo, esto no lo hago nunca, y están los nunca siempre mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? 3 veces de 10, 8 de 50, o sea, no, dale dimensionamiento a eso, dame un volumen de información, porque puede ser que a lo mejor ese mucho es el tiempo que tengas que tardarte. Entonces, si aplico la IA, igual se va a tardar lo mismo. Entonces, date cuenta que necesito que ese mucho, poco, sea 5 minutos, 10, 30, una vez al mes. Si tú quieres resolver algo que pasa una vez al mes, hazlo tú. ¿Cómo vas a aplicar una IA para eso? Entonces, ese volumen de información de cuántos correos recibo muchos correos, ¿cuántos son? ¿Cuántos son de agua? ¿Cuántos son de fuego? Clasifícalo, clusterízalo. ¿Puedo usar la IA para eso? Sí. Entonces, haz una fase cero para entender eso, para darle volumen a eso. Y la salida es, ¿qué haces cuando diagnosticas un problema? Sí, te dijeron que hay un hueco en la calle y hay que resolverlo. ¿Qué se hace? Se llama tal área y esto deberías abrir un ticket, una incidencia en tal plataforma. Pues dame todos esos pasos para empezar a ver si los puedo automatizar. Entonces, date cuenta que es tener las cosas claras desde qué voy a procesar, valores, una CIS, claro, para saber esto es lo que se hace, esto es lo que no hace y esto es lo que debería hacer y me voy a un to be, y en este debería hacer, ¿cómo lo estoy haciendo hoy? Cuando tengo eso claro en una foto y aplico la IA, digo, así es sin IA y así es con IA. ¿Vale la pena o no vale la pena? Me meto en eso. Sí, no vale la pena. Descártalo. Nos enamoramos de los proyectos. Entonces aplico algo y como ya lo hice, lo que te dije del ego. Uy, ya dije que funcionaba y ahora no funciona. ¿Qué hago? Me escondo y digo y le voy diciendo que sí, pero no está funcionando. Y entonces vuelve el humano a meter la pata, no la IA. Es como, equivócate rápido, es lo que está permitiendo la IA. Si esto que dijiste que va a funcionar no funciona, mátalo, lecciones aprendidas para que no lo vuelvas a repetir y siga el siguiente proceso. Vale, de todo lo que has dicho, además, por ir poniendo un poco en valor lo que tú haces, yo creo que todos necesitamos ayuda y las empresas muchas veces por ese ego no se dejan ayudar, cuando realmente lo que necesitan es una persona que esté ahí, pero que les hable con sinceridad.
Oye, pues mira, esto sí lo puedes hacer, esto no, no pierdas el tiempo. Y tú lo que vas a hacer es esto, porque lo digo yo, porque por eso me estás pagando, ¿no? Y al final, esa descarga también de responsabilidad y demás es lo que realmente tiene éxito, ¿no? Quizás en la IA lo bueno que tiene es que se automatizan cosas y se dejan funcionando frente a otro tipo de asesores que, por ejemplo, esta misma empresa contrató uno que era pues para intentar que el negocio en general, entero, funcionara de una manera más óptima. Y les daba consejos, pero bueno, pues está un tiempo y luego se va y al final no cambia nada, ¿no? Yo creo que en el uso de la IA, si hay cosas como esto del correo, pues ya tenemos un primer pilar que funciona para luego poder llamar otra vez a Nelson y decir, venga, Nelson, esto ya lo tenemos funcionando guay. Dime qué es lo siguiente que harías tú o que no harías, ¿no? Y vamos avanzando. Vamos a seguir con esto. Cuando una compañía decide industrializar los procesos de confianza a la atención al cliente, que aquí es donde entra mucho el uso de IA, por ejemplo, aquí en España, plataformas de venta de segunda mano de Vinted tienen muy automatizado su atención al cliente, que de hecho la propiedad te dice, detecta que es un poco complicado y dice, ¿quiere que te pase con algún humano? Y digo, hombre, por favor, me encantaría, no estaría mal. Y sabiendo estos trucos, y ya lo dejamos, que me gusta dejar contenido de valor, siempre que hagan atención al cliente, pídanle a la IA que le ponga con un humano, que al final te acaba poniendo, pero esto hay gente que no se le ocurre, pero te ayuda muchas veces, ¿no? Entonces, pero ¿dónde está el límite para que la automatización no termine por romper esa relación de cercanía con la empresa? ¿Cuándo sí y cuándo no podríamos usarla en esa atención al Yo te digo, cliente? ahí es difícil y justamente por eso pues todo un desafío, pero lo primero es, yo creo que, vale, entonces vamos a la base, automatiza lo automatizable. ¿Qué es lo que yo como usuario necesito que sí automatices? Que sepas que yo te llamo con mi histórico, porque si se cae la llamada no me vuelvas a hacer llamarte para volver a explicarte el problema. Eso me gustaría automatizarlo. O sea, yo, ¿cómo siento que tú me escuchas? Como ser humano, porque te acuerdas de lo que te dije. Entonces, la automatización debería ser, haz que la IA se acuerde de lo que estamos hablando para que si se me cae la llamada, si no se escucha, si tengo que no lo tenga que repetir porque lo tiene allí. Entonces, va de un histórico, va de un entender las necesidades y la resolución es lo que yo entiendo que está pasando el problema porque si te das cuenta, cuando yo llamo por un problema, yo quiero que me lo resuelvan. Está bien. Entonces yo no debería importarme si me lo resuelve una máquina o si me lo resuelve un humano, porque lo que necesito es que se me resuelva el problema. Entonces, si yo necesito que se resuelva un problema y yo vendo gorras, entonces yo debo tener un sistema por detrás que sepa qué pasa cuando vendo una gorra. No, me llega mal, me llegó otro color, me llegó rota, me llegó tal, lo que sea, o me llegó un pantalón. Entonces, si yo tengo eso bien definido, yo voy a buscar que se automatice ese procedimiento para que cuando exista un problema, yo me anticipe a ese problema. Incluso me anticipe. O sea, puedo hacer que yo llegue un mensaje, hey Darío, efectivamente me equivoqué, te mandé la gorra verde, vamos a mandarte 2 por 1, qué sé yo. Busca justamente cómo mejorar esa atención en función a que me di cuenta de que tuve un problema y que mejor como humano, si me equivoco, decir, hey, me equivoqué y aquí voy a darte la solución. Entonces, esa parte tienes que automatizar. ¿Qué no puedo automatizar? El contacto humano de por sí, porque yo como humano, ¿qué hace que yo compre algo? Tengo confianza en eso, tengo una conexión con la marca, una conexión con la empresa, una conexión con esa institución, entonces tienes que ayudar a mantener eso de forma humana. Entonces son como dos procesos, ¿no? O sea, uno, resuélveme los problemas a nivel de que efectivamente hay una operatividad, pero luego no me abandones, ¿no? O sea, luego tienes que estar allí conmigo, acompañándome en ese proceso porque no te compré un servicio transaccional, que es lo que hay que evitar. O sea, yo no es que estoy vendiendo la gorra y ya, a lo mejor yo quiero una calidad de conexión con esa persona para que mañana me compre otras cosas, pero yo tengo que hacerle entender a esa persona que la escucho, que estoy ahí, que le detecto sus necesidades y le puedo dar otras cosas. Entonces, operativizo la parte más, la parte más de operacional, la automatizo, pero la parte más humana, por supuesto, la mantengo yo como humano en esa conexión real a la persona que estoy atendiendo. Vale, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte también. Lo que pasa que, cuidadito, ya está dando un poquito de miedo porque he escuchado hace poco que Google ya está haciendo pruebas donde una IA, que además, bueno, yo lo he experimentado, ¿no? Porque yo le he pedido, por ejemplo, hazme una investigación profunda de no sé qué, y decía convertir en un audio. Digo, ¿esto qué es un audio? Ah, pues me lo leerá. Digo, venga, pues léemelo.
No, coño, que me lo hizo en un podcast. O sea, me hizo un podcast de un hombre y una mujer hablando, una entrevista de una entrevistada de 5 minutos y medio de la investigación profunda y además con pues cosas así, pues mira, no sé qué, tal, como muy natural y ya me explotó la cabeza. Y justamente ahí escuché que ya estaban probando el que una IA, voz humana, llama a un negocio. Y entonces pues le dice, oye, mira, resérvame una cita para llevar el coche al mecánico y tal. Y entonces tú hablas con la persona o entendéis, yo te digo a ti como IA, mira, mis huecos son esto, esto y esto, y tú te apañas con el mecánico. Y luego ya me pone un evento en el calendario y tal. Bueno, pum. Pero ya el siguiente paso es que el mecánico tiene una IA. Y entonces la IA del mecánico sabe cuál es el calendario del negocio. Y entonces entre ellas, voz a voz, van hablándose y van poniéndose de acuerdo. Y luego ya al mecánico le ponen en su programa esto y le ponen lo otro. Esto ya es un poquito ciencia ficción, pero ya está ahí ocurriendo en los laboratorios. ¿Qué opinas tú? Esta pregunta no estaba preparada, pero ¿qué opinas tú de este nuevo escenario donde la humanidad se sintetiza? Yo creo que sí, eso va a pasar, pero esa es la mayoría. O sea, tú ves y por supuesto con todo el amor esta respuesta, tú ves a tu madre haciendo eso. O sea, hay mucha población que no tiene ese contacto con esa facilidad y va justamente a hacer las cosas diferentes. Y lo que tienes que ver como empresa es que tengo diferentes nichos de clientes. Puedo tener a ese tecnológico de ciencia ficción, vamos a atenderlo, pero habrá otros que no. Hay el que sigue yendo a la oficina, hay el que sigue porque están buscando esa conexión. Entonces, tengo es que yo como empresa dar todas las opciones. Te atiendo a ti desde la luna, pero a los otros tengo que seguir atendiéndolos y tengo que seguir buscando que se sientan contentos conmigo. Entonces, yo creo que sí, da para todo. O sea, da para, porque este te va a ayudar a seguir buscando en la tecnología. Me está pidiendo una IA que responda, pues la voy a buscar con una IA a responder. Pero el resto de la población también tengo que seguir atendiéndola. Y eso es también el desafío de las organizaciones. Yo, para ponerte a ti en valor, creo que en ese caso volveríamos de nuevo a que una ayuda como tú, como profesional, al final es lo que hace falta, porque claro, tú sabes dónde está depulido el tema, porque bueno, tú dices, ya, mi madre no lo va a usar, no, es que ya el problema es que tu madre no va a saber que está hablando con una IA. Ahí es donde yo me voy está el punto de la cuestión, es que no te vas a enterar. Ahora mismo sí te enteras, pero no te va a enterar. De verdad, con las voces estas que yo he escuchado, falta nada más que reaccionen en tiempo real, pero es que es imposible que tú te enteres. Entonces, ahí es donde un profesional sí puede decir, oye, pues mira, la tecnología está tan pulida como que se la podemos colar quizás al departamento de quejas porque me quitan mucho tiempo. Oye, a los quejicas, pues le meto una IA, ¿sabes? Que para eso están ahí quejándose a tope, ¿no? Pues si necesitan 10 minutos, por lo menos que no, o 20, ¿no? Que no sea. Es que te das cuenta, efectivamente, hay ahora un tema de seguridad importantísimo, pero siempre date cuenta que la seguridad parte mucho de cómo engaño al ser humano, porque al sistema probablemente yo esté invirtiendo muchísimo en darle seguridad, ¿no? Todos estos ciberataques, las vulnerabilidades, etcétera. Yo como empresa evalúo mucho esa parte de seguridad y la pongo. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Que luego hay un canal hacia un humano. Insisto, hay una edad, yo me acuerdo sin internet, pues entonces era muy fácil porque era por un teléfono que te llamaban, entonces vamos a engañarlo por el teléfono. Y pues entonces en el teléfono hacías dos, tres preguntas y tal. Pero ahora llegó después internet, llegaron los móviles. Entonces había mucha más facilidad para que la gente pueda ser atacada. Las contraseñas, entonces ¿qué hace la gente? La copia en un post-it y la pone en tal. Entonces, claro, es el humano la vulnerabilidad. Entonces lo estás diciendo. Ahora con una voz, tal, 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 puedo hacer que mi madre la engañen porque la voz tal, no sé qué. Entonces ahí tiene que haber mucha educación y cultura al humano para que no caiga en eso. Entonces date cuenta que ya no es de la organización solamente. De hecho, por eso los seguros, etcétera, es como yo te cubro hasta aquí. El resto te toca un poquito de cultura, de que entiendas de que hay peligros, pero hay que llevarte, hay que ayudar a que eso pase también. Entonces también date cuenta que es un tema de educación, ¿no? De vamos a educar a la gente a que puede pasar y entonces que tenga un mínimo de cuidado. Pregunta dos veces, si crees que es una IA, es lo que tú dices, haz alguna pregunta que entiendas que la IA no va a saber, o sea, pero tiene que también el ser humano cuidarse, ¿no? No confiar plenamente en cualquier servicio que lo llaman porque partes de que tú tienes que cuidar de ti mismo, ¿no?
Vale, yo por no extender mucho más, creo que es muy bueno el consejo que has dicho, hacer algún truquillo, ¿no? Tenía ahí, yo qué sé, que se te pueda ocurrir que una IA no pudiera contestar, pero yo creo que va más por el tema de la regulación. Por ejemplo, tú cuando yo llamo a mi banco, me sale una voz, una locución, por la política de privacidad, entonces te tienes que comer eso y ya la mujer del banco me dice, venga, ya podemos hablar, ¿no? Entonces yo creo que va un poco más por la regulación de decir, oye, cuando se esté usando una IA, obligar a las empresas y si no meterle una multa de 100.000 dólares o de 100.000 euros sin piedad, pues que haga una locución. Está usted hablando de una IA, ¿no? Yo creo que iría más por ahí. Vamos a seguir avanzando. Tú has escrito cómo la inteligencia artificial transforma la gestión de talento, cómo influye el uso de estas herramientas en el vigor del equipo, en la motivación interna, cuando se aplican con verdadero propósito. Es decir, cómo podríamos utilizar estas herramientas dentro de las gestiones de equipos para potenciarlas o para mejorar las Yo te relaciones, ¿no? diría verlo como una persona más del equipo. Por eso te digo lo del trabajo en equipo es fundamental. O sea, yo puedo coger la IA para mí y ser súper poderoso y crecer yo, pero si tengo una organización, lo mínimo debería ser que si tengo tres pares, tengo tres peers, ¿no? O sea, tres compañeros que hacen lo mismo que yo, a lo mejor, mira, y hablamos como humanos, colaboramos, y si esto en verdad, en vez de hacerlo así, como lo hemos hecho hasta ahora de esta forma, lo hacemos así con esta IA. Y entonces hace que crezca todo es tu entorno y vas creciendo organizacionalmente. Parece parece, del mismo modo puede parecer tonto, pero también parece utópico, porque luego cada uno llega a su sitio de trabajo y ahora más con el teletrabajo y te pones a hacer pin, pin, pin lo que te toca hacer y listo. Eso de voy a sentarme con mi compañero a ver cómo mejoramos la vida, ¿en serio lo hago o no lo hago? Entonces, claro, yo creo que partimos de que a lo mejor, efectivamente, como todos estamos probando IAs y probando la mejor forma de hacer las cosas, es cuando logras mejorar algo, compártelo. Compártelo con tu compañero, compártelo con otra persona que haga lo mismo que tú o parecido, o que veas que en el flujo de lo que estás haciendo va a mejorar lo que tú hiciste. Y yo creo que con esos granitos hacemos que todo vaya mejorando y no compitiendo, sino colaborando. O sea, que tú postularías que el hecho de utilizar, mira, por ejemplo, el BBVA hace, pues no sé exactamente cuánto tiempo, ¿no? Me lo invento un año, creo que era más o menos. Le dio 3.500 o 3.700 licencias de OpenAI a los trabajadores. Les dijo, oye, utilizarla como salga de los huevos, ¿no? Entonces, pues ellos utilizaron, y, oye, habían determinado, analizando datos, que ahorraban 2 horas y media a la semana, porque no es poco, eso es una pasta ya. Entonces han dicho, bueno, pues ahora vamos a dar 11.500 licencias Enterprise y ya vosotros, que lo del Enterprise queda muy guay, como cuando se dice, ¿no? Entonces dice, bueno, pues venga, y a ustedes la usáis y le sacáis. Entonces ahí se establece a lo mejor esa cultura de equipo que entiendo lo que tú estás diciendo es esto, corrígeme si me equivoco, que a la hora de que uno descubra, oye, pues mira, en este proceso yo lo estoy usando así, tú lo usas asado, vamos a probar no sé qué, oye, pues se genera ese ambientillo de manera natural sin que la empresa sea la que a degüello tenga que decir, oye, pues tenéis que pasar sentadito en esta mesa no sé cuánto tiempo juntos. Y sea más que a lo mejor los dos que están cabreados, pues cuando se dan cuenta que uno puede ayudar al otro y de manera natural, ¿es eso un poco lo que tú planteas? Sí, no, sí, pero no es tan natural. O sea, no es que vamos todos como amigos, tal. O sea, como organizaciones, hay figuras que creas, por ejemplo, el champion. Vamos a poner el usuario champion para tal cosa y él va a ser una especie de agente de cambio. Entonces, no es que tampoco es que me salió altruistamente. Es una forma del change management, ¿no? De cómo, mejor, de cómo ir mitigando un poco esa resistencia al cambio. Y inviertes en eso, inviertes en tener roles que vayan, porque no es lo mismo que yo como jefe te diga, hazlo, a que tú digas, pero es que este ni se entera de lo que yo hago, a que mi compañero lo esté haciendo y me diga, hey, ¿te acuerdas del paso tal? Hazlo con esto. Y es lo que Vale. te digo de la generosidad. Cuando tú dices cómo resuelves un problema desde el mismo problema que tiene la otra persona, mínimo le metes la curiosidad a esa persona para intentarlo. Y ya, en vez de estarte quejando, inténtalo y a lo mejor ahí ya vas haciendo que el de al lado lo haga y una empresa tan grande, créeme que va a haber mucha gente que se resista, pero también va a haber mucha gente que quiere hacer las cosas mejor. Entonces ahí pues vas haciendo que las cosas cambien. Vale, oye, Javier Torralba, Soraya, Lucía, muchas gracias por entrar. Esto no lo había, me ha explotado un poco la cabeza, esto no lo había yo reflexionado. Digamos que la IA estaría actuando como un inhibidor del ego o del choque de egos humanos, en el que al final el propósito de la resolución de un problema
junto con la curiosidad, porque el cerebro humano es muy curioso y le encanta descubrir cosas nuevas, esa curiosidad de la caja negra que es la IA, a la que nunca va a darte la misma respuesta y no se sabe cómo te la va a dar, ese autodescubrimiento en equipo, oye, pues puede ser dirigido por una persona del equipo que tenga un poquito más de norte que los demás y les vaya diciendo menganito por aquí, fulanita por allí, prueba esto, prueba lo otro, como el chef que va repartiendo un poco los alimentos a sus alumnos cocineros para que juntos vayan elaborando un plato, ¿no? Se me acaba de ocurrir esta metáfora, Y, ¿no? y Sería un como poco que es ese, perfecto, porque no te van a quedar los platos iguales, claro. pero van a estar todos a un nivel que van a ser servidos para los clientes. O sea, que está perfecto tu analogía. O sea, al final va de que todos vayan participando y colaborando en el proceso. Si yo voy de hater, que es lo primero que le das al principio, por supuesto, esto no sirve, nunca va a servir, porque cada vez este es una ola más, tal, no sé qué, pues tú te vas a quedar rezagado. Pero no porque tú te quedes rezagado, el resto de tus compañeros no va a avanzar. Pues esto te lo dejo como un planteamiento para que hagas un artículo. La IA como la cocina y los alumnos en un curso de cocina. O sea, esto creo que es muy potente. Vamos a ir avanzando. Vemos a muchos profesionales obsesionados con generar más cantidad en lugar de conectar procesos. ¿De qué manera esta sobreproducción artificial de contenido nos hace perder la independencia y la capacidad de diferenciarnos frente a la competencia en el mercado, como hablábamos antes en LinkedIn? Para los que no nos habían escuchado, que ya todo el mundo lanza los mismos mensajes enlatados. ¿Cómo evitamos no, o sea, el no caer en perder esa diferenciación respecto a la competencia? Date cuenta que todos piden ese botón mágico, pero ¿y qué pasa si el botón mágico es el mismo? La diferenciación es cero, porque todo está saliendo de la misma forma. Entonces, tampoco es empezar con el policía de la IA, que me parece horrible, ¿no? O sea, no usaría. Entonces, claro, vamos a ponernos a escribir a mano, ¿no? O sea, porque claro, para que entonces tú ya sí o sí te des cuenta que no soy una IA, voy a ir con una pluma a escribir. Vamos a usarla con criterio y entonces ahí yo me vuelvo diferente. Pero Nelson, esto es muy teórico, sí, pero esa teoría es lo que tú tienes que tú sabes. O sea, si tú eres un experto en algo, vas a usar la IA que te va a dar lo mismo que a todos, pues aplica tú lo que tú sabes para que se vea diferente. Entonces no es poner un error ortográfico, ¿no? Porque ahora pareciera que es que la IA es la única capaz de escribir bien. Entonces, si está muy bien escrito y muy perfecto es una IA. ¿En serio le estás diciendo al mundo que es mejor que escribamos mal, que se escriba bien y a partir de ahí crecer? ¿Te estás dando cuenta de la diferencia entre la resistencia a usar algo y la resistencia también a evolucionar y avanzar en algo mejor? O sea, yo sí o sí voy a usar la IA siempre. Yo siempre parto de mi propio ejemplo, como te dije, yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero, números, fórmulas, gráficos, escribir se me daba fatal. O sea, yo tenía 4.000 ideas aquí y me decías, Nelson, hazme un ensayo, un informe, un tal, y duraba 14 horas. O sea, era como, Dios mío, no puedo, no sé escribir, qué horrible, qué vergüenza, o sea, voy a mostrar algo. Y duraba la mitad de mi jornada haciendo una cosa que no era por lo que se me pagaba, porque finalmente era un informe, y para lo que sí era bueno haciendo, no lo podía hacer porque estaba aquí. Cuando llegó la IA mágica, que no fue más en el primer momento, esa primera IA que llegó, el chat GPT, la explotación de todo esto, etcétera, en un justamente generador de palabras, era como esto es lo que yo necesitaba para asentar y para plasmar mis ideas. Entonces a partir de ahí no he dejado de escribir. Entonces yo siempre lo veo como que la IA me ayuda a potenciar las cosas que yo puedo hacer. Entonces, si yo la veo como la enemiga, etcétera, pues ahí efectivamente vamos a pelear y bueno, alguien tiene que siempre perder y ganar en una pelea. Pero si yo la veo como a mí me costaba escribir y tú me ayudas a escribir, ¿por qué no me ayudas y trabajamos juntos? Entonces, esa parte es lo que creo que hay que buscar hacer para que seas diferenciador. Yo tengo un poder, lo que voy a buscar con la IA es potenciarlo. Entonces, seamos diferentes con lo que hacemos, no solo, insisto, el canal es el canal. Si voy a hacer gráficos, si voy a hacer dibujos, si voy a hacer resúmenes, si voy a mandarme WhatsApp, si te voy a mandar un correo, si te voy a hacer llamadas con la IA mágica y la voz mágica, con un avatar, eso es el canal. Es el contenido lo que tiene que ser tu responsabilidad y es ahí donde te haces diferente. Vale, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que el contenido y el criterio es lo que marca la diferencia, pero quizás también hay algo que la gente no entiende. Como somos tan reduccionistas y tan como
¿cómo se dice? Es que a ver si me viene ahora la palabra, pero es como que o soy de un equipo o soy de otro, ¿no? O soy de Gemini, o soy de ChatGPT, o soy de Claude, ¿no? Y entonces ahora es que es Claude, y ahora todo el mundo es Claude. Pero la gente no entiende realmente cuáles son las limitaciones de cada una. Por ejemplo, corrígeme si me equivoco. Oye, pues Gemini tiene unas capacidades de adaptación a tu lenguaje muchísimo mayores que ninguna otra IA, pero tiene unas limitaciones muy grandes de longitud de contenido. Sin embargo, le puedes dar mucha cantidad de contenido, pero no te va a sacar tanto contenido, ¿no? Pero sí es muy flexible porque por programación está destinada a que el usuario la utilice pues muy como de amiguito de uno a otro y más ahora con el tema del iPhone y demás. Sin embargo, por ejemplo, ChatGPT está más destinado a algo más corporativo y yo me acuerdo de una amiga que decía, es que me he estado 2 años peleando para que escriba como yo quiero. Y digo, ya, es que ChatGPT no es para que escriba como tú quieras. Hija mía, te va a hacer unos informes guapísimos y te va a hacer todo lo que sea muy profesional, te lo va a hacer muy guay. Pero no le pidas que te escriba un poema que te toque el alma porque no está para eso. Entonces, ahí ya te vas a otra cosa. Y sin embargo, te vas a Cloud y lo que tú decías, oye, pues la voy a hacer que no vaya a internet. Pues ya me voy a proyectos, le doy un prompt que diga no consultes nada, a no ser que me pidas permiso, y yo te diga sí, puedes consultarlo fuera. Y entonces te doy mis documentos, mis cosas y tal, pero que la gente entienda que entre Cloud y lo que tú le pides hay un kernel, que el kernel es la fórmula mágica de ingredientes de cada inteligencia artificial, que es la que la propia empresa pone como capa intermedia, igual que cuando nosotros se nos antoja decirle a alguien, eres un gilipollas y no lo haces porque dice, hostia, espérate, me voy a controlar y en vez de decirte, eres un gilipollas, te voy a decir, creo que como me lo estás diciendo no me gusta, dímelo de otra manera, cuando en realidad te entran ganas de mandarlo a tomar por culo. Esa capa intermedia humana que tenemos es la que ocurre también en las inteligencias artificiales y hay que saber cada una cómo funciona para decir, oye, yo quiero una receta de cocina, pídesela a la que quiera. Ya quiero que hable más como yo, usa Gemini. Quiero más que haga una extensión de un artículo de 15 páginas, Beta Cloud. Pero quiero que no consulte en internet y entonces se adapte más al 4 proyectos que yo he hecho, Beta Cloud. No, a ver qué opinas un poco tú de esto. Lo más simple que creo que te puedo explicar esta analogía es una caja de herramientas. O sea, tienes martillos, destornilladores, alicates, etcétera. Tú no vas a todo el tiempo a darle con un martillo, y es lo que queremos. Ah, bueno, entonces hay que sacar un tornillo, dale martillazo. El chat GPT, ta, ta, ta. No, si él sirve para dar el martillazo, no para sacar el tornillo. Entonces, lo que dices tú de cómo tener el criterio es justamente decía, yo lo que quiero es que no salga a internet, me voy a Cloud. Yo lo que quiero es que no. Mira que en todas las frases empezaron yo lo que quiero. Entonces, lo mínimo es tener claro qué quieres. Entonces, si yo lo que quiero lo tengo claro, me puedo ir buscando las guías de turno, las que existan. Ojo, porque también te hace estar muy actualizado, porque a lo mejor es lo que acabas de decir, pero mañana sale una nueva versión de Cloud y ahora es buenísima haciendo lo otro. Entonces no te puedes cargar una foto, que es lo bueno realmente. A mí me parece maravilloso esta época de vida porque es como que, no es que, bueno, me quedo con este y ya para siempre hasta el año 3000, ¿no? Es que esto evoluciona. Entonces no es, evita la pereza y evita la flojera. O sea, tienes que evitar quedarte con una foto y decir, bueno, esto se va a hacer así. No, nos hace mantener pendientes, activos de los cambios y ese yo creo que la verdadera fórmula es, sabiendo qué quieres, anda a ver de las guías de turno que existe y busca con cuál resuelves, pero no esperar que llegue la IA mágica a resolver cosas que ni siquiera tú sabes que quieres hacer. O sea, el escenario es completamente diferente. Si tengo claro qué quiero, me voy a una caja de herramientas y la busco, la herramienta que de turno necesite, que resuelva mejor lo que necesito y con esa sigo. Pero no me quedo esperando que aparezca algo mágico porque, bueno, te vas a quedar ahí esperando y no va a pasar nunca. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora vamos a seguir avanzando. Y además, si lo vemos, al final una IA es como un humano. Es decir, cada uno tiene sus limitaciones, tiene sus cosas. O sea, se le da esto mejor, se le da lo otro peor. Por poner en valor tu trabajo, pues contar con alguien como tú para, oye, ¿qué implemento? Y en cada momento es que es lo que tiene que ser porque te va a ahorrar, bueno, aquí porque es que dedicamos tiempo, aprendemos y demás, pero todo el mundo no hace lo mismo, no le gusta, no tiene las mismas capacidades, porque también hay que decirlo, y es que a lo mejor yo me pongo a preguntarle una y a otra y otra y es que ni me entero, me parecen todos que están estupendos. Ya, coño, si es que está preguntando por la receta de no sé qué y por cómo está el tiempo, ¿sabes? Que
Entonces, hay que saber mucho preguntar, por eso contar con un profesional, yo creo que, y además, mira, ahora me acaba de saltar antes de la entrevista una noticia, dice: OpenAI planea la mayor remodelación de ChatGPT para acercarse a la estrategia de Anthropic, porque claro, se están haciendo un poquito de caca, porque ahora tienen que salir a bolsa. Anthropic es la primera empresa, para que no lo sepa la gente, que acaba de hacer el mayor hito de la inteligencia artificial, que es ganar dinero, y los otros están quemando billetes, y entre otras cosas porque, oye, te da resultados con muy poquito que son fantásticos. Hazme una presentación de, yo qué sé, del universo, ¿no? O de los planetas, y de pronto te hace un PowerPoint que hace 10 años, pues estarías tú 2 semanas currándotelo, ¿no? Y tampoco lo harías igual, ¿no? Entonces, por eso ahí es donde creo que contar con un criterio de alguien que sabe cómo usar en cada momento es fundamental, ¿no? Seguimos avanzando al bajar la inteligencia artificial a la realidad de los negocios sin caer en el postureo tecnológico. ¿Cómo se entrena esto que hemos estado hablando, el criterio de un líder, para saber qué decisiones estratégicas jamás deben ser tomadas por un algoritmo? Cuentan contigo, te contratan, pero claro, tampoco vas a estar ahí siempre. ¿Qué consejos podemos darle a esos líderes para que entren en su criterio? Yo te digo una cosa que es importantísimo. Cuando eres líder, ¿verdad? Entonces yo no te puedo decir, esa frase ya, digamos, o sea, si yo como líder tengo que ir a decirle a otro, ¿qué hago para seguir? O sea, algo está mal, ¿no? Porque se supone que tú eres el líder. O sea, se Pero, supone que tú debes pero, saber. Perdona que te interrumpa, pero tú eres más líder, porque tú eres líder de tu sector. Entonces, claro, ¿qué consejo para que no se pierdan por el camino? ¿Vale? Claro, pero eso te digo, una cosa es que yo te puedo ayudar a implementar una tecnología y basado en lo que yo efectivamente conozco de tu negocio, voy a buscar que eso sea lo mejor, pero tú siempre tienes que darme la pauta. O sea, porque si tú eres el líder de una empresa de ropa, yo te voy a ayudar en buscar en tus procesos cuál es la mejor forma de hacer las cosas con las herramientas de ella. Pero tú sabrás si mañana quieres seguir vendiendo ropa o en esa ropa la quieres hacer voladora. O sea, eso parte justamente de por qué estás en esa silla, ¿no? O sea, entonces yo creo que tú no puedes nunca delegar a la IA ni a nadie que no sea en esa mesa ese siguiente paso. Yo puedo, y lo que ha demostrado la IA hasta ahora es hacer que lo que hagas lo hagas más rápido. Eso es lo que está demostrado. Eficiencia operativa, disminución de costos, reducción de costos, etcétera. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que todo lo que tú hiciste hasta ahora puede buscarte una solución para que sea más eficiente. Pero ese siguiente paso, ese todo lo que ahorré, ¿en qué lo vas a invertir? Sea el tiempo, sea el dinero, sea etcétera. O sea, lo tienes que saber tú como líder, es lo que te quiero decir. O sea, si yo soy el dueño de la tienda, insisto, de retail, lo que sea, yo te voy a decir, hoy por hoy te gastas tanto y te gastas tanto tiempo haciendo, tanto en dinero o en tiempo, lo que te tardas haciendo algo, y ahora con la IA te vas a tardar 30% menos, vas a ser 30% más eficiente, 40% mejor. El siguiente paso insisto, puedo ayudarte a tomar esa decisión, pero esa decisión la tienes que tomar tú. Y es lo que creo que justo está el tema y por eso no termina de explotar la IA, porque es como, ya me ayudaste a ser más rápido y ahora el siguiente paso, pues cúrratelo. Vale, yo estoy muy de acuerdo, y además, mira, por aportar un poco de valor, yo ahora quiero poner algunos artículos que sean de pago, para que animar a que la gente se suscriba y hacer con ese dinero donarlo a The Social Water, que es una fundación de la que yo soy voluntario hace tiempo, ¿no? Entonces yo ahí le decía: ostras, pues dame un mensaje para yo enlazar a la parte de pago que explique lo que hay, ¿no? Y me hacía un mensaje, pero me salía breve, ¿no? Digo, es que claro, me estás diciendo, sí, que yo voy a contar pues 3 consejos que van a aplicar de salud, un glosario técnico para vacilar un poco con la gente, de que, oye, van a adquirir términos que pueden usar con sus familiares y amigos, pero me lo decía como con 2 palabrillas, y digo, esto se me queda corto. Digo, mi criterio humano es que aquí hace falta explicar mejor cuáles son esos beneficios que se van a llevar, para que les dé una imagen. Y yo le daba el consejo de decir: oye, mira, dile que van a usar ese glosario de términos técnicos en las conversaciones de barbacoa y de reuniones para parecer más inteligentes. Y claro, eso yo lo sé porque he estudiado muchas cosas de venta, de mensaje, escritura persuasiva, de copywriting. Y entonces, al hacer eso, ya me hizo un puente de conexión bastante más bueno. Y yo luego decía, digo, oye, también la utilizo para decir: ostras, mi criterio es que así más largo, a pesar de que es más largo y puede que no lo lean, creo que es mejor porque conecta más. Tú, pero dime tú qué opinas, ¿cuál prefieres, la opción uno o la dos? Y ella me decía: no, pues mira, es verdad que cuando, aunque sea más largo, pero conecta, no hay textos largos, hay textos que tal, que cual, y de la otra manera quedaba como un poco inconexo. Entonces ahí hicimos un tándem de criterio humano con, ¿sabes? Yo sé más que ella,
para lo que me ha dado, ¿sabes? Entonces, o por ejemplo, le dije, oye, pues mira, aquí creo que esta palabra, la palabra como, no me acuerdo en qué era, en una frase también de entra en este titular y demás, creo que entra mejor. Ah, sí, pues sí, me parece buena idea. O por ejemplo, le dije, dame tres titulares de no sé qué. Pues me da tres y yo le digo, elige. Ahora ya me descargo yo como humano. Digo, estoy cansado, porque van a entrar lo mismo, sea el titular que sea, que tampoco que es que me digo, aquí no voy a perder yo 5 minutos a decidir un puñetero titular, ¿sabes? Ahí me descargo mentalmente. Digo, oye, pues elígeme tú el que a ti te dé la gana. Pues a mí me gusta más este. Pues venga, pues vamos para adelante. ¿Qué te parece un poco esta manera de utilizarla para poner en valor el tema del criterio? Date cuenta que hiciste en todo este proceso, una conversación con la IA. O sea, Claro. tú le vas aportando tu conocimiento, tu criterio, y ella te va entendiendo y va haciendo lo que tú necesites. Si lo hicieras solo, te tardarás muchísimo en hacer todo ese entregable final, que es lo que para eso lo estás usando. Pero gracias a que conversas con ella y le das ese input tan importante, esos insights tan necesarios que ella no tiene, es que ella logra hacer lo que quieres. ¿Cuántas veces no lo quieres hacer con un ser humano y no puedes? O sea, tú dices, pero se lo estoy diciendo en 4 idiomas diferentes o qué? O sea, le estoy diciendo que haga esto, ¿no? Y no procesa. La IA lo está procesando. Entonces, lo que tienes es que tener esa paciencia y ser capaz de explicar. Y sobre todo lo que tú dices, ¿cómo hago para que me entiendan? Me hago mejores preguntas. O sea, a veces también creemos que todo el mundo nos entiende, ¿no? Porque que nadie está en nuestra cabeza. Entonces, a veces dices dos oraciones y crees que están perfectas y el otro persona dijo, no tengo ni idea, la IA también. ¿Y este que me pidió? En cambio, tú justamente, no, mira, lo que te quise decir fue esto, lo que decías, bueno, porque como yo he estado en ventas, yo sé que el cómo no va aquí, etcétera, lo que sea, y te está escuchando y lo está procesando, lo está analizando y sale en un entregable que se parezca más a lo que tú necesitas. Entonces, date cuenta que es un trabajo en equipo con la IA lo que estás haciendo. Converso con la IA, le doy la información, se equivoca, yo se lo vuelvo a hacer, tengo paciencia, ¿no? O sea, no, mira, no es así, es esto, donde dices, esto te lo delego, esto no es una decisión que a mí me importe, que si el título o no el título, tú sabrás del título, pero date cuenta que tú decidiste qué delegarle, qué no, en función de lo que tú sabías y de tu experiencia. Vale, fenómeno, me encanta ese análisis y por darle un tip más a la gente, ChatGPT y ahora Google ya por fin lo ha mejorado, tú le puedes hablar, te transcribe lo que tú hablas y tú como humano, cuando tú hablas, no escribes lo mismo, o sea, o no transmite lo mismo que cuando escribes, yo creo que es más natural, ¿no? Entonces, y además, la Gemini de Google ahora transcribe muy guay y te pone las interrogaciones, está como muy natural, ¿no? Entonces yo animo a que hagáis esas pruebas, ¿no? Oye, pues mira, qué tal, qué cual, y le habla porque te va a hacer que lo que a ti te salga sea como un condimento, ¿no? Y unos ingredientes mucho mejores. Por otro lado, ¿cómo evitamos que las empresas cometan ese error a la hora de automatizar las relaciones interpersonales a nivel interno, ¿no? O sea, ¿qué te has encontrado tú a nivel de errores graves que suelen cometer las empresas por querer a lo mejor automatizar de más o por querer evitar ciertos procesos humanos? Si es que te Digo, acuerdas de aquí alguno. todos los días, porque al final date cuenta que la gente quiere resolverlo todo con tecnología. Y cuando levantas procesos, al final te das cuenta que es que el área A no se habla con el área B. Dices, pero por más tecnología que yo te ponga, si la persona A no se habla con la B, no va a pasar. Haz que se hablen. Entonces, no me es mucho más barato que Nelson se hable con Darío a poner millones de tecnología para ver si no, si me dejó en visto, si le responde, si tal. O sea, no podemos resolver todo con tecnología. Tenemos que mejorar el proceso. Entonces, si tengo que darle un curso a Nelson y ponerlo a hablar con Darío, ustedes se tienen que hablar sí o sí o sí o sí, es mejor, es más barato eso a poner tecnología. Entonces, creo que justamente es, si levantas ese proceso, levantas esas necesidades, te das cuenta de que hay un tema de ego, insistimos, hay un tema de que según qué generaciones también, hay unas generaciones que nos criaron a la información es poder, lo tuyo es tuyo, no lo compartas, no te copies, no veas al lado, porque tú eres más poderoso mientras más tengas en tu ordenador esa PPT mágica que te hace diferente. Eso está mal. Entonces, si ya, porque esto estaría bien en el año 1000, pero ya evolucionamos, el mundo cambió y te lo hace dar cuenta las nuevas generaciones. Me hicieron un paréntesis, estaba en un curso yo, etcétera, y decía, un ejercicio, haz un avión de papel. Todos los que ya teníamos una edad, no sé, estas generaciones X millennial, ahí haciendo el avioncito de papel, tal, y le dabas, y el pobre avión ahí se medio caía, lo que sea. Y te decía, hazlo mejor. Y ninguno de esta generación quiso ver al lado. Lo seguía haciendo como, bueno, yo sé, porque a mí me enseñaron, mi padre, tal, no sé qué.
Hacen el mismo ejercicio con niños, no es niños, estas generaciones nuevas, y ninguno se puso a hacer el avión. Se pusieron todos a meterse en las redes de turno que les guste, a ver el YouTube, el tal, el TikTok, lo que sea, cómo se hace un avión de papel. Y empezaron todos a hacer, y esos aviones quedaron muchísimo mejor que los que estábamos ahí, boom, 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 boom. Entonces te das cuenta que es cómo hacer las cosas no va de experiencia nada más, va de usar o no los recursos disponibles. Si yo me quedo enfrascado en que yo lo sé hacer y nadie me va a decir, porque yo tengo que saber, ¿cómo no voy a saber hacer un avión de papel? La nueva generación que dice es que yo no tengo por qué saber hacerlo. Hay alguien que ya lo hizo, pues yo busco cómo se hace y lo hago mejor. Yo te voy a poner en valor porque además muchas veces incluso tenemos las herramientas que no tienen ni por qué ser inteligencia artificial, como este ejemplo que tú has comentado, pero estamos tan saturados que es que ni se nos ocurre. A mí me ha pasado, oye, mira Darío, ¿por qué no usa? Coño, si yo eso lo sabía, tío, es que se me ha olvidado. Entonces contar con un profesional como tú que diga, hostia, pues tío, usa para esto yo mismo, ¿no? Por ejemplo, el tema del avión, yo hace poco hice precisamente con mi hijo un avión y ahora a mí que me gusta hacer las cosas siempre mejor, y siempre evolucionar y mejorar y no sé cuánto, ¿no? Y entonces me metí en YouTube y digo, oye, ¿cómo hace el mejor avión del mundo? Digo, joder, macho, ¿cómo volaba aquello? Oye, me costó trabajo la primera vez hacerlo, pero aquello volaba que me montaba yo en el avión de papel y me podía llevar a 300 kilómetros, guapísimo. Y es verdad, y eso te permite acceder a un conocimiento que de otra manera sería imposible. Y luego se me ocurre por aportar valor otra cosa. Mira, hay una proteína que se llama BDNF que se estimula y se genera cuando tú haces ejercicio. Steve Jobs se ve que o lo sabía o de manera intuitiva llevaba a la gente a dar paseítos. Entonces, si Steve Jobs, después de la que montó su protocolo de conversaciones y de reunión, te vienes conmigo a dar un paseo y a tomar un café, pues se me ocurre un uso de la IA. Te vas con el móvil grabando la conversación, luego se lo pasas al Whisper, que yo todavía no he averiguado de cómo es eso de OpenAI, que te escuchas perfectamente, te lo transcribe y ya tenemos ahí algo para lo que consultar. Porque también pasa muchas veces, no es que tú dijiste, no es que yo dije, no, pues yo me acuerdo que no sé qué. Que no, que la cabeza no se acuerda, que no está para procesar aquí y guardar una transcripción de conversaciones, que no, que está para llevar la razón, para sobrevivir y para ir con tus traumas como pueda, ¿no? Entonces, ahí yo lo veo un punto interesante porque vas a poder, oye, pues mira esto, o incluso las hay que, yo esto no lo sé, pero sé que hay algunas aplicaciones que también incluso las llamadas, ¿no? Cada vez que tiene una llamada, pero yo no lo sé. Entonces, si Nelson lo contrato y me ahorra todo esto en mi empresa, pues imagínate qué aplicación hay para que todas las llamadas queden guardadas, para que yo como jefe sepa cuáles son todas las conversaciones o qué se está cociendo también, ¿no? Pues, ¿cómo ve? Mira, por cierto, gracias Roberto Fuentes, Flor y Eva, Soraya Lucía por unirte. ¿Qué te parecen estas ideas que te he comentado? ¿Te das cuenta? Me gustó mucho porque trajiste el tema de la adopción. Hasta ahora compramos IAs o compramos herramientas y yo tengo que aprender a usar la herramienta. Y lo que acabas de decir es, entendiendo mi journey, entendiendo eso, cómo hago yo las cosas, cómo meto la tecnología en ese journey. Si yo estoy todo el día en la calle caminando porque soy vendedor o tengo que visitar a mis clientes, etcétera, a lo mejor no tengo el tiempo de sentarme luego a transcribir lo que dije. ¿Qué tal si pones una IA en que yo le hable? Porque es lo que hago, es lo que yo me desempeño, hablando. Entonces, si yo busco que la tecnología acompañe lo que yo hago, va a ser más fácil adoptarla. A que me pongas una más que es como de repente, bueno, yo voy a comprar otro y entonces te voy a, mira, Darío, este es el dispositivo mágico, qué tal, no sé qué, y entonces ahora aprendí a usarlo, y ahora entonces la resistencia al cambio. Si ya usaba 14, ahora uso 15, ¿y por qué mi jefe no entendió que yo hasta 14, ahora una 15, y tengo que, te ponen a ti como unir máquinas, ¿no? Bueno, hablo con la herramienta A, le doy creo un ID en esta, se lo pongo al de cuando se supone que yo soy el usuario, que la tecnología tiene que estar para ayudarme a mí, no yo para ayudar a la tecnología y a las 15 herramientas que compran en mi compañía. Entonces, eso que dice, efectivamente, yo creo que es lo mejor cuando te das cuenta de si yo hago tal cosa y cómo la hago, ¿qué tal si esto me lo graba la IA? ¿Qué tal esto me lo transcribe? Que con el Whisper que con no sé qué más y tal. Date cuenta que tú lo estás orquestando, que es la palabra de moda, pero es que es lo que se necesita como humano. Orquesta las inteligencias artificiales, las IA, las RPA, las automatizaciones, el robot, o sea, orquéstalo tú, porque tú eres el que sabe lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces, si de mis 10 actividades, 4 o 5 me las quita una IA, las otras las hago yo mejor porque esa actividad ya me la quité con la IA. Entonces, ese criterio de que automatizo, que no, que delego o que no, sigue siendo tuyo porque tú eres el dueño de esas 10 actividades de tu día a día.
Yo estoy totalmente de acuerdo y sé que es muy recurrente, pero se me vuelve a venir a la cabeza qué importante es contar con alguien que sepa cómo orquestar, porque es verdad que cuando tú empiezas, claro, si tú ya sabes, pues nada, nos ponemos la prepotencia de, hombre, claro, si esto es así, ¿no? Pero tonto, que no tú lo sabías tú tampoco, no te pongas ahora de listo. Lo que pasa es que has echado más ahora que un reloj, ¿no? Entonces no miremos por encima del hombro a los demás. Porque es difícil realmente, o sea, hay tantas cosas que encontrar en el bosque qué es lo que... De hecho, mira, por ayudar un poco y a ver qué opinas tú, ¿quién sabe más que una IA que preguntarle? Pues ella misma. Entonces yo, por ejemplo, muchas veces cuando quiero sacar una imagen para un artículo, pues yo le digo a Gemini, ¿no? Oye, Gemini, ¿qué le tengo yo que preguntar a ti? ¿Qué te tengo que preguntar a ti para que tú me hagas un prompt para ChatGPT, ¿vale? Para el vecino. Entonces, para que me haga la imagen. Entonces, y yo te pego el artículo y entonces tú ya me dices la idea para ChatGPT. ¿Cómo te lo pido? Y entonces pues ya siempre pues me dice, pues de esta manera. Entonces yo, pum, le pongo el prompt y le pego el artículo. Entonces ella me saca otro prompt y ese prompt pues se lo mando a ChatGPT y ya me hace la imagen. Entonces yo así me aseguro un Extrapola, resultado. extrapola eso a lo humano. ¿Podríamos hacer eso? O sea, si tú vas y le dices, Darío, dime cómo hablarle a fulano, seguramente hay mucha humanidad ahí que está mal, ¿entiendes? Porque tú vas a decir, ¿y este por qué? ¿Y por qué me usas a mí? ¿Por qué no vas directamente? ¿Ese es tu amigo? ¿Qué sé yo? O sea, y eso es lo que la IA nos está permitiendo hacer, porque la IA no nos está juzgando. Entonces yo puedo decir, mira, yo, ChatGPT, quiero un prompt para Gemini y tú no sientes que a un Ujú. humano le diría, esto le caería mal a alguien. O sea, si yo Para la le dijera a empresa, un ser, para la competencia. Sí. ¿sabes? Y ellos lo hacen tan tranquilo, porque no está Ujú. esa parte de celo, envidia, tal, competencia, tal. Es como, te estoy ayudando. Y yo creo que en la Bueno, medida que haces eso, o sea, le ganas más. perdona, es que se me ha venido a la cabeza, digo, pero en una ocasión, y esto es un poco así, en plan geek, yo le preguntaba a alguna IA, ¿no? Digo, mira, esto lo ha escrito no sé quién, tal IA, ¿no? Por ejemplo, a Claude, mira, esto lo ha escrito ChatGPT. Bueno, es que no lo hace bien, porque no sé qué. Y oye, le preguntas a otra, mira, esto lo ha escrito Claude. Bueno, Claude tiene esto bueno, pero la verdad es que falla en esto y esto, yo te lo puedo hacer mejor. Y hay cierto ego ahí en cuanto a, ¿sabes? Que no creo ni que esté programado por la empresa, sino es como un poco el miedo también de la propia IA de decir, coño, o sea, si le preguntas algo así en plan, oye, hazme esto para la otra, no te lo va a decir. Pero digo, si es algo más en plan, jo, que me está sustituyendo del todo, hijo puta, ¿no? Que tal lo hace regular, ¿eh? Ten cuidadillo. Mira, sigo diciéndote cosillas. Estamos más o menos terminando. La pregunta 9. Cuando el cliente nota que está detrás de una respuesta, em, que solamente, o sea, que está detrás de una respuesta hecha por un robot, ¿no? ¿Qué impacto real tiene eso en la salud financiera de la empresa o en la supervivencia del proyecto a largo plazo si tú te has encontrado con casos en los que haya determinado otras? Pues al final parece que en su resultado financiero le ha ido incluso peor después de implementar en X proceso y si me hubiesen llamado antes, no lo hubiéramos hecho. Yo digo que no es blanco y negro, o sea, efectivamente hay cosas que sí o sí, o sea, por ejemplo, si yo lo que quiero, ¿quién se mete hoy o llama a alguien para preguntar el saldo de tal? Es que eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque ya hay una herramienta o un algo que me lo da. Pero hace X años yo tenía que llamar, ¿cuánto saldo me queda en el móvil? ¿O cuánto saldo, cuál es lo que tengo que pagar de la luz o de tal, no sé qué? Entonces, eso es automatizable. Yo quiero a un problema real que me atienda un humano, está bien, pero a toda esa capa de preguntar la hora, de preguntar un saldo, de preguntar cosas que, ¿cuál es la fecha de mi facturación? Quiero que eso esté automatizado. Yo no quiero gastar un recurso humano en responder una pregunta tonta. O sea, para preguntas tontas, pues automatizo, pero es una pregunta más real, efectivamente seguiremos estando humanos, porque los sigo contratando, siguen estando los humanos. Entonces lo que quiero es quitarle la carga desde ese lado, quitarle esa carga operativa a ese ser humano para que esté disponible para cuando un cliente quiera, tenga un problema de verdad, él esté disponible para atenderlo. Entonces, si tú automatizas, insisto, lo que he repetido ya, si tú automatizas lo automatizable, eso evidentemente va a caer muy bien en tu cuenta de resultados porque vas a ver que vas a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo tiempo en resolver el 30, el 40, el 50% de las iteraciones que era, ¿qué hora es? Pues eso lo vas a resolver muy fácil con la automatización y luego vas a atender muy bien entonces al que necesite ser atendido, porque por otro lado recuerda que tenías las colas. Llamabas, usted está, todos mis operadores están ocupados, tal, no sé qué, y esperabas. Si tú tienes un problema y te toca esperar, pues seguramente vas a estar menos contento.
si yo hago que ese tiempo se reduzca, porque efectivamente a las personas que están pidiendo cosas más simples las atiende una IA, pueda poder hacer que la persona, el ser humano pueda atender más rápido al problema real. Y entonces me siento más rápido atendido y seguramente mejor atendido. Entonces ahí eso todo ayuda a la cuenta de resultados en el sentido de que los recursos van donde tienen que ir. Las respuestas tontas lo hace la IA y las respuestas más humanas, pues que tengo un ser humano disponible para atenderte. Yo estoy muy de acuerdo y por aportar valor a la conversación, yo publiqué un dato que conocí, no me acuerdo exactamente dónde, ¿no? Pero decía que el 70% de los españoles están descontentos porque no están felices en sus trabajos, ¿no? Luego, por otro lado, tienes que España es el número uno en consumo de benzodiazepinas, que son bueno, una especie de medicamento que se toma para la depresión, para la ansiedad, los ansiolíticos, ¿no? Y luego, por otro lado, tiene mucha gente que en los trabajos, pues lo que tú dices, están siendo básicamente pues lo que podría hacer un robot o lo que podría hacer una máquina, tal. Entonces, si todo ese tipo de trabajo se lo quita al humano para darle un trabajo que tenga propósito, que muchas veces el propósito es la posibilidad de tener una conversación. Es decir, si tienes a alguien que está encerrado en un cuarto poniendo, yo qué sé, imagínate los notarios, ¿no? Que le está poniendo el sello con el registro de entrada y metiéndolo en un cajetín. O sea, esa persona está anulada y si se pega 8 horas así, pues su salud mental probablemente vaya a ir decayendo con el paso del tiempo y a lo mejor ni lo sabe, ¿no? O sea, que realmente creo que aquí, en esto que estamos hablando de automatizar lo automatizable, como tú has dicho, estaríamos uniéndolo, podríamos unirlo incluso, en mi humilde opinión, con una mejora de la salud mental de las personas para que hagan trabajo de más propósito. Y luego, perdona que me extienda un poquito en mi explicación, que si no se me va a ir. Una de las cosas también que más miedo tiene la gente, va a quitar trabajo y no son sustituibles, correcto, hay trabajos que va a quitar y no son sustituibles, pero es que hay trabajos humanos que deberían estar y no están, como por ejemplo el acompañamiento a personas mayores. Hay muchas personas mayores que están solas, que no tienen a nadie. Estar solo y vivir solo es más peligroso que fumar, por ejemplo. O sea, tiene más mortalidad. Entonces, si hay mucha gente mayor que está ya con su IA, hablando con ella, pero no tiene nadie con quien hablar. Con lo cual, si el humano le quitas lo que no necesita hacer realmente y lo pones a entrar en contacto con otros humanos, con lo que sea, ¿no? Se me ha ocurrido el acompañamiento a mayores, como pudiera ser cualquier otro ejemplo, no nos vamos a extendernos. Pues creo que aquí está el trabajo que tú estás haciendo, Nelson, ya te voy a poner en un pedestal increíble, estarías mejorando la salud mental y la mejora de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo lo ves esta reflexión que se me ha ocurrido? Yo te digo, justo qué bonito eso que acabas de decir, porque al final estás viendo que entonces estoy creando trabajos para humanos con humanos, ¿no? O sea, justamente estamos diciendo que a la IA dejémosle el trabajo de la IA. A la IA dejémosle el trabajo robotizado que no agrega valor, que no ayuda a la salud mental para nada. Y claro, ese trabajo tiene que ser sustituido. O sea, por favor, no me pongas a darle doble clic a un Enter, a un Excel, a un tal, para hacer lo mismo y Pedro Picapiedras, ¿te acuerdas? Ya va, tú, porque no hago más nada. Eso es lo que deberíamos evitar, pero eso efectivamente tiene que estar acompañado por todas las organizaciones, por todos los gobiernos, etcétera, porque es todo un movimiento cultural que es la revolución que está permitiendo ahora la IA. Pero como la tuvo la luz, la electricidad, el internet, la revolución industrial, o sea, es un momento bonito, difícil, desafiante, pero yo creo que es que buen momento de vivir que podamos estar viendo cómo se cambian las cosas, cómo se transforman las cosas y ser partícipe de esos cambios. Entonces, cada uno desde donde esté, buscar cómo hacerlo diferente, lo que tú dices, voy caminando, entonces si esto lo grabara, tal, eso depende justamente de ser humano. La IA nos tiene que llevarse eso y es justamente lo que creo que debería ser como reflexión final de toda esta conversación, que el ser humano es tan ser humano como quiere. O sea, si había un meme, una de estos tren que decía, si eres humano, demuéstralo, piensa, pinta, actúa, haz algo diferente y no seas robot. Porque si actúas como robot, obviamente un robot te va a sustituir. Pero si actúas como humano, por lo menos lo estás intentando. Y yo creo que en esa parte justo es lo que tenemos que ser capaces de, de promover eso. Intentémoslo. Intentémoslo así fallemos, pero es de humano fallar también. Entonces, inténtalo, deja ese sesgo de que tú mismo tienes que ser sustituido porque tú no eres capaz, tú eres capaz de muchas cosas. Tenemos muchas limitantes, pero también tenemos muchas capacidades, también tenemos muchas fortalezas. Yo hablaba de que la IA es como ese valor adicional que nos da para ser superhéroes, pero cada uno es bueno en hacer algo, entonces con la IA seamos mejor.
y si todos somos buenos en algo diferente, juntos hacemos la Liga de la Justicia. Entonces, vamos hacia ese momento, vamos hacia ese punto donde como organizaciones, como familias, como entidades, como gobiernos, o sea, podemos ser mejores porque como humanos podemos dar ese paso adicional y la IA lo que está diciendo es aceléralo y potencialo porque depende de ti que presiones ese botón para que todo sea mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Y una última pregunta, ¿cómo podría un empresario determinar qué es lo que no funciona actualmente en mi empresa y de qué manera podría ayudarme a mí a mejorar mis procesos, ¿no? O sea, sobre todo empezar a determinar lo que no funciona, que creo que normalmente es lo que más valor aporta. Yo te digo, en un comité, por ejemplo, que son estos, por supuesto, estas reuniones en las que toman las decisiones, hay muchas quejas siempre, ¿no? O sea, llega alguien diciendo, mira, se me están quejando los clientes porque tal cosa, o no sé qué. Te llega información. Entonces, como jefe de todo eso, escucha. Escucha a tu gente, escucha esos problemas y ahí sí busquemos entonces una solución para alguno de esos problemas. Y tú definirás entonces qué variables dirás con que si tengo 10 problemas, con cuál ir primero. Y ese ir primero es, vamos a entender el problema. O sea, con lo que acabo de escuchar, me estás diciendo que se me está quejando la gente porque no llega el pedido. Ok, vamos a ver si es que el problema es la logística, o es la producción, o es la distribución, pero entendamos entonces los procesos y vamos entonces a sentarnos con ¿cómo diría la palabra? O sea, no sintiendo que voy a evaluar que hice mal algo, ¿no? Desde que comenzamos la conversación. O sea, yo creo que con humildad decir, bueno, vamos a revisar este proceso sin culpar a nadie, porque efectivamente esto hay que mejorarlo y ya, y vamos a buscar entonces de una necesidad que es un ruido que se me está generando en cada comité, vamos a entonces analizar esos procesos con humildad y entendamos entonces dónde la IA puede empezar a hacer el cambio desde poquito, pero digo, yo por ejemplo siempre lo asocio, yo soy escalador de montañas, lo asocio es que cuando tú vas a una cima de 500 metros, tú no es que vas diciendo voy a subir a los 500 metros, sí, sí, pero sabes que hay tramitos que a lo mejor este es más difícil y después de los 150 se cae todo el mundo y a los 252 tal. Entonces tú vas tramo a tramo y viendo la meta, viendo esa cima de 500 metros, pero tú vas tramo a tramo trabajando cada una de las cosas y ese es el proceso. Entonces, voy tramo a tramo, aquí que me falta más cuerda, me falta más herramientas, no, esta parte no la hago yo, mejor que lo haga mi compañero, porque recuerda que no se sube solo a la montaña, vas con alguien, y si ese alguien no confías en él, depende de tu vida de él. Entonces me encanta la analogía con la montaña, porque es como, llegamos juntos a la montaña, no llego solo, y si llego juntos es porque me preocupo por tu vida, porque depende de mí, y al revés, y con los recursos que tenemos. No nos podemos llevar todos los recursos porque nos pesan y entonces no vamos a poder llegar a la cima. Entonces hay que optimizar recursos, maximizar lo que tenemos. Si ya lo tengo, ya lo pago, úsalo. Si ya tengo 5 licencias, úsalas. Tú eres el que tiene que orquestar ese uso de las cosas. Entonces, como organización es, entendamos esa cima, esos 500 metros, pero entendamos cómo llegar de la forma más eficiente, utilizando mejor los recursos y, por supuesto, de la forma que lo puedas disfrutar para que cuando llegues allá arriba no valga la pena haber hecho todos esos sacrificios. Fantástico, me encanta tu conclusión. Enrique, muchas gracias por unirte. Tendrás la grabación disponible por si quieres ver. Hemos hablado muchas cosas interesantes, aportando valor. Una cosa que se me ocurre más por reflexionar, muchas veces en el día a día y comentando, o sea, hablando con mi amigo del caso en la empresa que él trabaja, los jefes no se paran porque no tienen tiempo y porque no tienen el conocimiento. Cuando contratan a alguien como tú, oye, surge la oportunidad de decir, es que ahora te vas a tener que parar sí o sí para evaluar todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces, muchas veces el no rascarte el bolsillo te está ocasionando que estés perdiendo mucho dinero. Vamos, yo pongo el caso, también conozco otra empresa que tiene a familiares y amigos que lo que tiene es manteniéndolo, está gastando unos 100.000 euros al año, donando 100.000 euros al año en sueldo, que podría estar ahorrándose perfectamente, pero bueno, se lo está regalando con gente que trabaja poco, procesos que son totalmente automatizables y bueno, pues esto no se da cuenta probablemente porque es que ni lo piense. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado que tú quieras decir, pues mira, esto sería interesante comentarlo, o crees que lo hemos cubierto todo y que dejes una pregunta para el siguiente invitado que consideres importante, sin saber quién es? Yo te digo, yo creo que lo hemos tocado todo, pero como por resumir, es importante identificar un problema. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿qué problema tienes? No es qué IA quiero utilizar, es qué problema tienes y ahí, por supuesto, busquemos cómo la IA te puede ayudar. Es cómo con la IA puedo hacer lo que quiero hacer. No es qué IA usar, hay miles, millones y ahí vas a perder mucho tiempo. Pero si la pregunta es qué problema quiero resolver
a través de la IA, seguramente va a ser más fácil ese camino. Entonces para un siguiente invitado, lo que justamente buscaría entonces es que ayudáramos a ver cómo levantar estas necesidades. Entonces, qué pasos, qué preguntas, qué procedimientos hacer para activar esto en la mente de los seres humanos y se planteen qué problemas tengo y en función de eso buscamos una solución. Vale, fantástico. Y por cierto, por aportar una cosa más de valor, ya que hemos hablado de IA, hay una IA que se llama Gemma, que bueno, hay que investigar en qué aplicación móvil utilizarla, pero ya con el peso que tenía ante una película de 3,6 GB, pues tenemos una inteligencia artificial para que si vamos de viaje, no tenemos conexión a internet, queremos traducir algo o queremos hacer alguna consulta, pues mira, tener también esa facilidad. Y bueno, lo comento aquí, ya que el tema, no sé si quieres de IA que podemos hablar lo más grande, ¿no? No quiero tampoco robarte más tiempo, yo estoy súper a gusto hablando, hay muchísimos aspectos que tratar, la conversación podría ser infinita, yo creo que hemos hablado también de lo más valioso, ¿no? Creo que el criterio propio, y yo por experiencia propia también lo tengo, o sea, los mejores resultados se obtienen cuando tú eres una persona que sabes más. Entonces, cuanto más sepas de lo tuyo, mejor podrás utilizar la tecnología en general para mejorar tu proceso, pero cuanto más entiendas a los demás y entiendas sobre todo que es que hay mucha gente queriendo vender, no, es que para crecer tengo que escribir el mejor correo, no, es que te voy a vender un curso para crecer mucho. Mira, para crecer mucho es súper sencillo. Y yo esto se lo escuchaba a Luis Monge Malo, por ejemplo. Él se iba a los eventos y se iba a los eventos y conocía a las personas y tenía conversaciones uno a uno y le regalaba un pequeño token. Pues al final esto es lo mismo. Estamos utilizando la tecnología como estas videollamadas para hablar uno a uno. Hablamos en Substance, nos contactamos por privado y hablamos persona a persona. Y el criterio de personas que se unen es el que hace que generes una comunidad y una autoridad y que crezca en la vida, en los negocios y en todo lo que tú quieras. Deja tú una última conclusión para dejarnos un buen sabor de boca con tu sabiduría y tu entonación que me encanta, de verdad. Sí, y justo ya tengo que saltar a una siguiente actividad. Por cerrar, yo creo que al final lo importante es seamos humanos, o sea, que utilicemos la IA para ser más humanos, que la IA sea justamente, a mí una vez me preguntaron, si estás en el año 2050, ¿qué preguntarías? Si estás en el año 2050 y ves a un humano, ¿qué le preguntarías? Y yo, mi pregunta fue, ¿la IA nos hizo más humanos? O sea, yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer, cómo día a día plantearnos en que nosotros somos humanos y tenemos que seguir siendo humanos y que la responsabilidad es nuestra, dejemos de culpar al otro, dejemos de esperar que el otro nos haga las cosas, no es solamente la IA mágica, es el gobierno mágico, es el botón mágico de como nada sirve, entonces no, yo no tengo las cosas, pues busca la forma de tenerlas y entonces ahí creo que justamente va a nacer todo lo que has dicho hasta ahora, la curiosidad, el pensamiento crítico, la colaboración, el de ayuda a mi compañero, ayuda a mi amigo, hagamos cosas, hasta construyamos cosas juntos y la IA como herramienta, la IA como canal, no como fin. El fin es justamente lo que tú quieras hacer. Entonces, tenlo claro, define qué quieres hacer y con eso utilicemos la mejoría. Seguramente va a existir y si no, la creamos. Pero justamente seamos ese rol más protagónico, tengamos ese rol más protagónico en este momento que, insisto, creo que es uno de los momentos más bonitos de vivir, cómo se transforman las organizaciones, el ser humano y hacia dónde estamos evolucionando. Estupendo, fantástica conclusión. Aquí lo dejamos. Muchas gracias por haber estado aquí. Un placer. Colgaré la entrevista y tendremos un pilar de conocimiento sobre ella gracias a ti y a esta conversación. Nos vemos pronto y chao, chao. Gracias a todos por haber estado aquí. Gracias a todos. Chao.